Hoy quería hablaros sobre cómo despertar la imaginación de los jugadores dentro de un videojuego. Como tienes ya tantos gráficos y tanta historia y todo tan creado, pues hay veces que no se piensa mucho en esto. Esta es la historia y aquí la tienes y directamente pues te la muestran. Si acaso te dan pistas sobre lo que vas a encontrar más adelante, pero a mí me interesa llegar más allá. Y aquí me viene bien el ejemplo de las historias policíacas. Las historias policíacas no solo te presentan una historia en donde te van dando pistas sobre lo que va a ocurrir o sobre lo que había pasado, quién es el asesino y esas cosas. Una historia policíaca te anima a que imagines tú lo que pudo haber pasado hasta el punto que te hace imaginar cosas que no sucedieron y disfrutas imaginando cosas que no sucedieron, que no son reales dentro de la historia. Entonces, al final eso multiplica las posibilidades de lo que puedes imaginar y de lo que puedes disfrutar solo con pensarlo. Las historias de misterio generan algo parecido. Muchas veces con el terror sobre qué monstruos hay y estas cosas, pero bueno, en realidad se puede aplicar a cualquier cosa. De hecho, muchas veces lo que imaginamos se basa en objetivos personales de los propios personajes a los que acompañamos. Quizás tengan un interés en otro personaje, un romance, o busquen algo, saber algo más sobre su propia naturaleza, sobre quién fue su familia, sobre por qué le ocurre cierta cosa. Quizás estén buscando poder, conseguir un objeto mágico o, o a lo mejor aprender algo y están buscando en dónde pueden adquirir eso y saber más sobre esos detalles. O buscan aceptación en un grupo social. Y entonces, bueno, a lo mejor quieres ser un mago aceptado en un círculo de magia y tienes que saber más sobre ellos y ver cómo te pueden aceptar. Al final todo esto son cosas en donde los deseos de los propios personajes te hacen imaginar cuál va a ser el resultado. ¿Qué sabemos de esas personas con las que quiere congeniar nuestro personaje? ¿O cómo debería hacerlo? ¿Qué posibilidades hay de que logren sus objetivos? ¿Lograr sus objetivos o no? Es una pregunta interesante ya de por sí. Lo interesante es coger una historia básica que tenemos, que vamos a mostrar, algo que vamos a enseñar y permitir que el jugador genere mucho más a partir de ello, que pueda imaginar mucho más. Más de lo que nosotros podamos haber imaginado. Podemos darles pistas sobre cosas que se nos hayan ocurrido alternativas a la trama principal, que luego no sean ciertas, pero bueno, que hayamos podido valorar. Pero podemos llegar más allá. Y aquí lo interesante es crear relaciones. Tenemos unos personajes, unas escenas, una trama, acontecimientos de esa trama que van a ocurrir, un trasfondo que ocurrió en esas escenas, que explica todo lo ocurrido, pero lo interesante es que todo ello esté relacionado. Porque si todo ello está muy relacionado, lo más relacionado posible, entonces cada vez que surja una pregunta sobre un personaje, una escena o un misterio, vamos a tener muchos hilos de los que tirar, muchas piezas que podemos encajar. Y al poder encajar muchas piezas se nos van a ocurrir muchas más posibilidades, muchas más historias interesantes, sean o no sean ciertas, que al final eso da igual, porque lo importante de la imaginación es que podamos crear cosas nuevas. Crearlas, pensarlas, incluso cuando no estemos jugando, incluso compartirlas con otros jugadores. Y algo para terminar que hay que tener muy en cuenta es que la historia está viva. La historia que estamos pensando no surge solo de nuestra imaginación, no es solo que decidamos que hay ciertas cosas ahí, sino que una vez que hemos escogido unos elementos, tenemos algo de sentido común que nos hace querer colocarlos de una manera específica. Por poner un ejemplo, yo había metido a unos seres que nos encontraremos en las aventuras en Enchanted Tales y bueno, estaban ahí en los subterráneos y prácticamente lo que pensé fue, pues en cierto momento decidieron irse a vivir a los subterráneos, quizás para explotar los recursos. Eso fue lo que pensé así en base, pero luego intentando enlazarlo todo, dije, bueno, a ver, ¿y si no han bajado a posteriori? ¿Y si a lo mejor estaban ya ahí antes? ¿Y por qué estaban ahí? ¿Qué les ofrecía ese lugar? ¿Cómo lo aprovechaban?
todo eso al final tiene una lógica, le puedes encontrar una lógica y por lo tanto puedes desarrollar tu mundo a partir de ciertas cosas consentidas, ir sacando conclusiones como si estuvieses adivinando una historia real. Eso al final hace que todo tenga mucho más sentido, mucha más conexión y por lo tanto anima mucho más a imaginar. Así que bueno, en eso estoy trabajando. En esta primera versión ya he añadido cosas, aunque todavía hay muchas más que quiero añadir en próximas versiones e incluso si hay una segunda parte, pues todo el lore estará todavía más trabajado. Todo, ahora mismo, aunque no todo va a aparecer en el juego y hay muchos detalles pensados que conectan toda la historia, los personajes tienen mucho más sentido y bueno, nada, solo quería explicaros cómo está siendo la forma de trabajar las cosas y de desarrollar el trasfondo del juego. Espero que os haya interesado y poco a poco iremos hablando más de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.